Se ha dicho antes que el pasado es el mejor maestro para los que quieren vivir en el futuro. Cuando aprendemos y reconocemos lo que pasó en el pasado, podemos protegernos de los grandes errores futuros. Y eso estamos intentando hacer mientras estudiamos la historia de la Iglesia. En este tema estaremos hablando de los años 1000 para adelante, el año 1000. Ahora estamos en el punto medio de todo nuestro estudio, pero solamente estamos a un tercio de nuestro estudio en total. ¿Por qué? Porque lo más importante está por venir. No que las cosas anteriores no fueron tan importantes, pero grandes cambios estaban por pasar en la historia de la Iglesia del año 1000 para adelante, especialmente en el año 1500, cuando llegaron los reformadores, como fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros. Lo que yo deseo hacer notar en este tema de hoy es la importancia del escolasticismo, hablar brevemente sobre la Santa Inquisición y acerca de lo que se llama la cautividad babilónica y el segundo gran cisma. 4 temas muy grandes. Por falta de tiempo no entraremos a ninguno a grandísimo detalle, pero nos daremos cuenta de los grandes movimientos de estos tiempos que llevaron de los años 1000 hasta el 1500, antes de poder hablar unas biografías en otro tema y poder entonces entrar a los pre-reformadores y a la reforma misma, la parte quizás más interesante e importante de nuestro estudio en totalidad. Hablemos entonces, para comenzar, en esta ocasión, sobre el escolasticismo. Ya lo hemos mencionado, pero básicamente el escolasticismo fue un movimiento que siguió después de lo que se llama la Reforma Carolingia, que lo empezó un gran rey francés antes de esto. El escolasticismo fue una ampliación de los usos intelectuales de las personas, saliendo ya de la edad oscura a la edad media. El gran cambio pasó por medio de los escolásticos, en otras palabras, los que eran bien educados. En esta era comenzamos a reencontrarnos con las grandes mentes de la historia del mundo. Por unos 800 años, en realidad, se había comenzado a perder más y más a las grandes mentes, hasta el escolasticismo, que comienza en los años 1000 y 1100, a encontrarnos con unos grandes nombres como Anselmo y Abelardo, dos de los cuales ya hemos hablado, y también hombres como Aquino, Tomás de Aquino, que hablaremos más adelante. Pasa que la Iglesia Católica, por variedad de razones y por las guerras que existían en este tiempo en contra de los visigodos y los godos, y ataques en Norte de África, peleas con los musulmanes, se había deteriorado en general todo lo que se enseñaba en la Iglesia Católica, y se había deteriorado la educación, había mucho analfabetismo y mucha pobreza en general. Por algo se llama la Edad Oscura, aunque no es tan oscura como algunos lo pintan, sí tuvo su oscuro. En este tiempo aparecieron los grandes intelectuales. Los que habíamos estudiado antes de ellos, los grandes intelectuales incluyen hombres como Justino, Ambrosio, y se van a acordar de Agustino, San Agustín. Pero eso fue en los años 400, ahora hablamos de los años 1000. Mucho tiempo ha pasado sin un gran teólogo o un gran apólogo. Ahora nos encontramos con grandes apólogos como lo fue Anselmo. Un apólogo es alguien que busca defender su fe. Y vimos en la biografía anterior que Anselmo buscó hacer esto por medio de argumentos racionales, respuestas llenas de lógica y buscando defender la fe en contra de ateos y más que nada musulmanes. Santo Tomás de Aquino también trabajó mucho en esto, pero unos 100 años más tarde, en los años 1200 y más. Buscaron también usar razonamiento deductivo, haciendo preguntas y respuestas y buscando cuál es la respuesta a cada pregunta más difícil. Ellos pensaban que el intelecto era suficiente para responder las cosas más difíciles. Hoy en día, mirando atrás, reconocemos esta forma de apologética o la defensa de la fe como la apologética clásica o la original, que también tiene rasgos muy similares con lo que fue Justino y San Agustín, de los años 200 y 400. Bueno, el escolasticismo tuvo grandes avances, y cuando hablamos de los años 1000 hasta el 1300, estamos hablando del escolasticismo, el cual dio vida al tiempo que llamamos la Edad Media. Durante ese tiempo se ampliaron el uso de escuelas en monasterios y también en catedrales. También se comenzó a crear muchas universidades, una universidad muy famosa siendo la Universidad de París, a la cual en tiempos futuros llegaría a ser reconocido Juan Calvino ahí.
También grandes universidades comenzaron a crecer en Inglaterra, como fue Oxford, donde también aprendió y luego enseñó grandes teólogos como Wycliffe y luego aprendió ahí Tyndale. Grandes nombres de la fe y grandes cristianos, la cual vendrán en el futuro, pero la oportunidad para ser enseñado surgió de la oportunidad de tener grandes universidades y seminarios. Por si acaso, en los tiempos de la Edad Media, la licenciatura más importante que se podría sacar era una en teología, o un doctorado, lo que se llama doctorado en divinidad. Esto era lo más importante, lo cual muchos teólogos cristianos y católicos sacaron más adelante. Pero obviamente hoy en día ha cambiado mucho eso. Los que tienen el mayor título hoy en día serían quizás los ingenieros o los doctores. Pero siempre fue así. También durante ese tiempo se comenzó a ir lo que se llama ad fontes. Ad fontes es dos palabras en latín que significan ir a la fuente. Ad fontes. Y básicamente lo que ellos querían redescubrir era de dónde sacamos nuestra información, de dónde sacamos nuestra teología, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas sobre medicina, sobre ciencia, y comenzaron a redescubrir muchos autores antiguos, incluyendo la Biblia en su forma original, y uno de los más grandes descubrimientos de este tiempo fue Aristóteles y libros por Platón, porque eso ayudó mucho a decir esto es lo que en realidad es la filosofía griega, y podían otra vez disfrutar las bendiciones que habían tenido sus antepasados como Agustín y otros. También se redescubrieron grandes debates teológicos. Por mucho tiempo se había perdido esto y la gente solamente decía lo que la iglesia enseña yo creo. Pero poco a poco, como vimos con Anselmo, comenzaron a redescubrir que no todo lo que dice la iglesia es correcto y deberíamos debatirlo. Debatieron cosas como purgatorio, debatieron cosas como la autoridad del Papa. Un gran redescubrimiento ad fontes, o yendo a la fuente de la cosa, fue el descubrimiento de la farsa de un documento antiguo. Verán que en los tiempos de la era carolingia, en los años 800, se, entre comillas, encontró un documento llamado la Donación de Constantino. Y en este documento se decía que fue escrito por el gran conquistador, general y rey Constantino de la antigua Roma, en los años 300, y que este hombre, este César, escribió el documento diciendo que el Papa tiene la mayor autoridad sobre cualquier otro ser humano, incluyendo a él como César. El documento se popularizó cuando se encontró en el año 800 porque el Papa estaba sufriendo mucha falta de poder. Estaba buscando cómo tener la autoridad sobre especialmente los reyes francos. Y entre comillas otra vez, se encontró este documento. Bueno, 500 y 600 años más tarde, ya que se había hecho tanto daño por medio de este documento falsificado, se encontró que este documento era totalmente un ingenio, una invención de los años 800, cuando unos, seguramente monjes o personas aliadas con el Papa, escribieron este documento, lo hicieron parecer antiguo, pero hicieron varios errores, como escribieron en lenguaje que no era original para el tiempo de entonces. Escribieron en latín en vez de griego, un error muy grave. También lo escribieron en lenguaje muy moderno para su tiempo, lo cual tampoco hubiera sido acepto. También había varios errores en los años dados y en la información sobre el César. Y el punto más importante es que el César nunca daría paso a un hombre fuera de la política para ser más importante que él. Esto sería totalmente absurdo para Constantino. Bueno, en fin, Ad Fontes trajo mucha luz y trajo luz en realidad a lo que era la edad oscura y dijo, aquí está la verdad. Estamos yendo a Ad Fontes diciendo de dónde sacamos nuestros conceptos, nuestras ideas, y hizo mucho, mucho bien. Ahora comenzamos a darnos cuenta de las grandes mentiras de la Iglesia Católica. Durante estos siguientes temas que vamos a estar avanzando hasta que lleguemos a la Reforma, vamos a ver uno tras otro error, y cada uno más grave que el anterior, sobre la doctrina de la Iglesia Católica, hasta el punto en 1215 que se puede decir que la Iglesia Católica llega a ser totalmente hereje. 1215. Ahora, por muchos años, la Iglesia quedaba cerca de la Biblia. La iglesia enseñaba cosas bíblicas y por eso no se puede llamar una iglesia hereje. Pero el año 1215 vamos a darnos cuenta un poco más adelante que fue el año que todo se rompió.
Una cosa horrible que surgió en el año 1215, que a consecuencia fue el año que se hizo el cuarto concilio de Letrán, se le dio fuerza absoluta a lo que se llama hoy en día la Santa Inquisición. El Papa Inocencio III, irónicamente, por su nombre, dio libertad a inquisidores para purgar, lo que él decía, a la iglesia de falsos profetas, de herejes, de homosexuales, de judíos y de cristianos. El Papa Inocencio III dijo esto en el cuarto concilio de Letrán, otra vez año 1215. Cualquiera que intente tener una idea personal de Dios que contradiga la dogma de la Iglesia debe ser quemado sin misericordia. Wow. ¿Qué es una dogma? Una dogma es un pilar fundamental de la enseñanza católica, diciendo si uno no concuerda con esta dogma, con esta enseñanza, es hereje y merece ser muerto. ¿Cómo llevó a cabo el Papa su deseo para que esto fuera cumplido? La Santa Inquisición. ¿Cuál era su propósito? Como ya dije, el purgar la iglesia de herejes, judíos, musulmanes, gays, brujas, etc. Fue creado originalmente para sacar a herejes. En otras palabras, todos los que no eran católicos. Decían, todos los que no son católicos deberían ser matados. Ahora, muchos historiadores también dicen que este movimiento por el Papa, el comenzar la Santa Inquisición, también tuvo razones económicas, que él decidió hacer esto porque el dinero y la propiedad de los, entre comillas, herejes era dada a la iglesia. Ahora, sin duda, habían homosexuales, habían herejes, habían brujas, pero también mucha gente inocente murió. Pero la siguiente pregunta es, ¿Cristo nos dice que deberíamos matar a nuestros enemigos? Esto no me suena muy bíblico. La Biblia dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, y si te dan en la mejilla, dale la otra que te pegue también. Eso suena como misericordia, perdonar, ser perseguido por el nombre de Cristo, no el yo te amo y meterle una espada a alguien. Muy similar, si se acuerdan, a lo que hablamos anteriormente acerca de las cruzadas. La Santa Inquisición fue y es una de las manchas más negras sobre la historia de la Iglesia Católica. Y no hay nada que puedan hacer para separarse de ella. La Santa Inquisición mató entre 1,000 a 1,000,000 de personas. Hay tantas opiniones distintas, pero parece que el número fue más alto de que más bajo. Muchos teólogos católicos quisieran que el número sea bajo, pero la realidad no es esa. Pero igual, sin duda alguna, que una iglesia se llame de Cristo y que mate por lo menos 1,000 personas, qué vergonzoso. Y más que vergonzoso, en realidad, antibíblico. La Santa Inquisición es conocido y acordado por usar torturas muy graves y horrendas, quizás la peor en historia. Yo tomé el tiempo hace unos meses atrás para estudiar en detalle qué es lo que hacían estos torturadores. Y les quiero contar brevemente acerca de esto. Básicamente, el inquisidor, como lo llamaban, era un sacerdote que tenía casi más poder que el Papa. Podía poner a cualquiera que él pensaba bajo la Inquisición, el inquirir si era hereje o no, si era católico o no, básicamente. Entraba a esta ciudad y decía, los que quieren pedir perdón, confesarse, tienen 3 días para venir y confesarse, y yo como el inquisidor y como la voz de la Iglesia Católica le perdonaré los pecados de esta persona, pero igual fueron matados. Pero si no se confesaban, entonces se les llevaba a torturas terribles, que no se debería decir por radio porque no deberían escuchar los niños. La realidad es esa, cosas horrendas. Y al final, después de todas las torturas, la mayoría confesaban porque era tan terrible, tanto dolor, y cuando uno está enloquecido por el dolor diría cualquier cosa. Y la mayoría de, entre comillas, herejes confesaban, pero igual no se les perdonaba y tenían que ser matados. ¿Cómo sabemos lo que pasaba en estas torturas? Porque un monje tenía que llegar y estar ahí mientras hacían las torturas y escribir a mano todo lo que pasaba.
Es interesante porque cuando miramos detalladamente lo que ellos escribieron, ellos nos dicen qué pasó, pero también vemos gotas de sudor sobre estos papeles. Y también vemos que sus manos comenzaban a temblar cuando llegaban al punto medio para adelante, porque era tan horrible lo que ellos veían, los gritos terribles. Ahora, muchos católicos no sabían lo que estaba pasando. Pensaban que era solamente una inquisición y después le sacaban y le quemaban. Pero era mucho más que eso. Y no fue hasta muchos años más tarde que nos dimos cuenta qué pasó, porque tenemos hoy en día los escritos de estos monjes que nos dejan exactamente qué pasó y cómo pasó. La gente entonces, a consecuencia, vivía en estos tiempos en temor constante de la Iglesia católica. Por una acusación, solamente por una acusación podían ser purgados, limpiados, llamados herejes y, a consecuencia, matados. Mujeres quizás eran las que más sufrían en el dolor y también en el número de ellas que fueron llamados, y la acusación mayor por ser brujas. Los que no se hacían ortodoxos fueron comúnmente quemados en vivo y en público. No se sabe cuántos murieron, como ya dije, pero era entre miles y hasta 1,000,000 aproximadamente. ¿Quieren saber cuánto tiempo duró la Santa Inquisición? Alguna gente piensa que solamente fueron algunos años. Les voy a dar los años, ¿ya? Antes del Cuarto Concilio de Letrán ya se estaba mostrando esto de la Santa Inquisición. Comenzó en el año 1184 y fue oficialmente terminado por la Iglesia Católica en el primer concilio del Vaticano en el año 1860. Eso es casi 700 años. 700 años. Y hay rumores que todavía pasa hoy, secretamente. Una de las últimas fortalezas de la Santa Inquisición se encuentra en Torquemada, España, donde se dice que el inquisidor más grande ahí, y siempre el más importante, tenía más poder que el Papa mismo, porque podía poner a prueba al Papa. Me pregunto, ¿quién le dio autoridad a un hombre a hacer tales cosas? ¿Barbaridades? ¿Violencias en el nombre de Cristo? No. El que juzgará al mundo será Cristo. Y yo no tengo duda alguna que Cristo acusará y hará pasar por muchas peores torturas a estos hombres sanguinarios, antibíblicos, y en realidad ellos siendo los verdaderos herejes. Dios hará que la justicia caiga como ríos fuertes, como lluvia que desciende. No serán perdonados estos hombres por las maldades que han hecho en el nombre de Cristo, pero Cristo nunca ha dicho que un cristiano tiene en lo más mínimo tal autoridad para hacer, porque el que va a juzgar al mundo es Cristo, y tales hombres van a caer bajo de su justicia. Casi 1,000,000 perdieron la vida en 700 años bajo esto. También grupos prerreformadores, en otras palabras, cristianos en secreto murieron. Entre ellos grupos de los cuales hablaremos más tarde, los valdenses, cátaros y husitas, mayormente basados en el país de Francia y el norte de Italia. Bueno, dejaremos eso entonces de la Santa Inquisición, un tiempo terrible, un tiempo antibíblico, una mancha negra, pero más negra que la noche más oscura. Sin duda alguna podemos ver que los católicos, los que estaban liderando la Iglesia Católica, estaban alejándose más y más de la Biblia. Primero con las cruzadas, luego con la Santa Inquisición. Pero también vemos que estaba corrompiendo también el poder de los católicos, especialmente los papas. Escuchen esto. Vamos a hablar sobre la cautividad babilónica, entre comillas, y lo que le siguió siendo el segundo gran cisma. Estos dos eventos duraron entre el año 1309 hasta el año 1417, más de 100 años. Y esto ya está acercándose más y más al año 1500, cuando llegaron los reformadores, comenzando con Martín Lutero. Pero hablemos de la cautividad babilónica. Ellos usaron este título porque hacían referencia a la cautividad babilónica que tuvieron los judíos en Babilonia por 70 años.
Porque entre los años 1309 y el año 1376, que es casi 70 años, hubo problemas entre el Papa Bonifacio el VIII y Felipe el IV de Francia. El Papa y el rey de Francia comenzaron a pelearse. El Papa quería cobrar impuestos a Francia, pero Felipe se negó. Entonces, cuando Bonifacio se murió, Clemente el V, el cual era un francés, decidió mover el papado de Roma a Avignon, Francia, porque él no concordaba con Bonifacio y no quería que Francia pague el impuesto. En otras palabras, era un amigo, el nuevo papa de Felipe el IV. Por casi 70 años entonces, el papa vivió en Avignon, Francia, lo cual no es muy lejano, pero los católicos siempre han dicho que el hogar del papa tenía que ser Roma. Entonces ellos dicen, ay, qué penoso, qué feo que el papado fue a Avignon, Francia. Pero esto llevó directamente a otro problema que ellos no se podían imaginar que estaba en el horizonte. Desde los años 1377 hasta el año 1417 pasó una cosa muy inesperada. Verán que mucha gente quería que el Papa otra vez reine desde Roma. Y habían otros que querían que siga en Avignon. Lo que surgió era que habían algunos que querían un papa en Avignon y otros en Roma. Entonces, cuando se dio la oportunidad, algunos cardenales en Roma pusieron otro papa en Roma. Ahora, los que estaban en Avignon dijeron que ese papa era un antipapa, como si fuera un anticristo, era un mentiroso. Pero los que estaban en Roma llamaron a los que estaban en Avignon el antipapa y sus seguidores los herejes. Entonces fue un tiempo muy dificultoso. Pero cuando entró este nuevo papa en Roma, vieron que no era un buen papa y le votaron y escogieron otro. Ahora, todo este tiempo se llama el segundo gran cisma, la segunda gran rotura, porque se dividió entre dos papas. Pero la historia no termina ahí. Comienzan a escoger otro y otro papa en Avignon y otro en Roma. Cada vez que moría uno, venía otro, y 3 o 4 surgen hasta que en el año 1409, imagínense, un tercer papa es escogido en Pisa, Italia. Y él tuvo, después de su muerte, otro más. Entonces, tenemos un total de 3 papas, todos nombrándose como papa y todos negando que los otros 2 sean papas, llamándolos antipapas. Ahora, la iglesia y la historia de los católicos tiene muchos problemas con esto, como se pueden dar cuenta, porque una de las bases de la Iglesia Católica es que siempre ha existido un papa y que ese papa habla por Cristo. Pero cada uno aquí se nombraba papa. Y cada papa excomulga al otro papa y todos sus seguidores se excomulgan y es un lío tremendo y horrible. Bueno, esto trajo gran oportunidad para rebelarse en contra del papado. Mucha gente comenzó a armar fuerza y decir, oye, el papa no tiene tanto poder y si están peleándose entre sí, quizás todo esto de papa es una gran farsa. Y comenzó a debilitarse más y más el papado. Esto fue utilizado ampliamente en la reforma venidera para romper lazos con la Iglesia Católica. Acuérdense que Martín Lutero, una de las cosas que él hizo en su vida es romper lazos totalmente con el papado italiano. Y decir, no tenemos papa, tenemos a Cristo. Y él es nuestro único líder. Pero bueno, ahí pueden darse cuenta, 2 eventos muy feos que duró más de 100 años en su totalidad, que fue el cautiverio babilónico cuando la iglesia se mudó a Avignon y luego surgieron 2 papas y luego 3 papas, a gran vergüenza de la Iglesia Católica. Entonces vamos a darnos cuenta, y estamos dándonos cuenta, de grandes huecos como si fueran la armadura de la Iglesia Católica. Un grupo poderoso con mucho dinero que parecía intocable, ahora está mostrando sus colores verdaderos, que es un grupo antibíblico, un grupo sin autoridad bíblica y un grupo que busca solamente el poder y el dinero. Está haciéndose más y más claro. Y como dije, el punto del gran cambio comenzó en el año 1215. Dejaremos ese punto para un poco más adelante porque será muy muy importante ese año, 1215. Cuando yo les dije que la Iglesia Católica va de ser una iglesia ortodoxa a ser una iglesia hereje. Una iglesia ortodoxa sería una iglesia evangélica, una iglesia bíblica. Y
ese año fue donde comenzaron las grandes mentiras y las grandes herejías. Acuérdense también que en el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, también se empezó no solamente la Santa Inquisición, pero también se empezó y se llamó otra cruzada. Pero también entraron falsas doctrinas. Una de ellas, lo que se llama la transubstanciación, la cual hablaremos en el siguiente bloque cuando mencionamos y hablamos la biografía de Santo Tomás de Aquino, como la iglesia le llama, y le reverencia como su santo más grande después de Agustín.